Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos llegando ya al final. Este es el último de los encuentros de este ciclo que hemos tenido en la semana. Como habrán advertido, según lo que habíamos contado el primer día, ha habido como una reorganización en las exposiciones por la pausa que hemos tenido ayer. Pero aún así voy a tratar de retomar eso para seguir, digamos, con el último tema que quedaba pendiente, que es abordar cuáles son las tareas de relatores y relatoras en la instancia del Superior Tribunal. Particularmente a partir del ejemplo del recurso de casación, que es, si se quiere, el recurso madre, digamos, el que más caudal implica en trabajo en la instancia del Superior Tribunal. Pero para hablar de esta instancia y para entender cómo trabajamos relatores y relatoras aquí, creo necesario que retomemos algunos conceptos que por ahí pueden ser muy básicos, pero que es bueno tenerlos en cuenta como marco de referencia, como contexto, para entender el lugar y el órgano en el que cumplimos estas tareas. Es por eso que quiero contarles un poquito cómo se compone el Superior Tribunal de Justicia, qué pasa en eso que parece un universo desconocido. Y para eso también es necesario retomar algunas ideas propias del derecho constitucional, ¿no? Y de las ciencias políticas básicas, la teoría del Estado, y recordar que nuestro sistema de gobierno, en nuestra Constitución, adopta la forma del sistema republicano representativo y federal. Representativo porque el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de los representantes elegidos por el voto popular. Republicano porque existe una división de poderes, 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que sirven de contrapeso y ejercen un control mutuo. Y federal porque permite la coexistencia de niveles de gobierno, el nivel provincial, provincias autónomas con su propia organización, que son preexistentes al Estado Nacional y que han delegado ciertas funciones, facultades y poderes en un gobierno nacional. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, bueno, en el nivel provincial, esta división de poderes determina que el Poder Ejecutivo esté a cargo del gobernador de la provincia, el Poder Legislativo está compuesto por un cuerpo de legisladores que ha sido elegido por el voto popular, pero que está presidido por el vicegobernador de la provincia, y el Poder Judicial tiene como autoridad máxima un órgano colegiado que es el Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué implicancias tiene esto y por qué lo digo? Porque es importante entender que el Superior Tribunal, si bien es, por supuesto, y como todos sabemos, el máximo tribunal jurisdiccional de la provincia, también ejerce otras funciones, tiene otras tareas vinculadas con esto de ser la cabeza del Poder Judicial, ¿no? Ejerce la superintendencia de la administración de justicia, y eso implica muchas cosas. Y también tiene funciones electorales. Es por eso que su composición y su forma de trabajo es compleja. También no se encarga pura y exclusivamente de las cuestiones jurisdiccionales y tampoco se encarga pura y exclusivamente de las cuestiones jurisdiccionales del fuero penal, como a lo mejor estamos acostumbrados a ver en otras instancias en las que venimos trabajando. Aquí todos los fueros confluyen en los recursos extraordinarios en el Superior Tribunal. Es por eso que tiene una organización según la Constitución y la Ley Orgánica de Tribunales en secretarías. Actualmente la presidencia del órgano se elige de manera anual y coincide con la presidencia de la Sala de Superintendencia, que es una de las secretarías con las que trabaja y en donde canaliza alguna de estas funciones de administración, de gestionar la administración de justicia en la provincia. Actualmente el presidente de la Sala de Superintendencia y el presidente del órgano es el doctor López Alzogaray, pero también a su vez las salas de sentencia tienen sus propios presidentes. En lo que es atinente a nosotros, la sala penal está presidida actualmente por el doctor Schubert y también es una presidencia que se renueva todos los años.
Entonces, en sus múltiples funciones, el Superior Tribunal tiene el auxilio, canaliza su trabajo a través de secretarías. Por un lado están las secretarías judiciales, que están remarcadas porque son por donde transitan los expedientes con los que trabajamos nosotros y nosotras, pero además hay una secretaría de superintendencia, hay una secretaría electoral y hay una secretaría de información jurídica. La secretaría de superintendencia tiene, como les decía, una sala que está presidida por el presidente y es quien representa al Poder Judicial ante el resto de los poderes del Estado provincial. Además, se encarga de administrar todas las cuestiones atinentes a los recursos humanos del Poder Judicial, por ahí permisos especiales, ustedes notarán que tienen que pasar por superintendencia, es quien lleva adelante los sumarios, quien sanciona, y dicta, tiene facultades reglamentarias, dicta acordadas, que ordenan, organizan de alguna manera todo el funcionamiento de los organismos y de las oficinas que componen el sistema de justicia. Además, por supuesto, de que se encarga de aprobar las licencias de magistrados y funcionarios. Eso a modo de ejemplo voy contando, pero a nosotros lo que nos interesa es hablar de qué hacen las secretarías judiciales, el trabajo jurisdiccional propiamente dicho, que a su vez está canalizado a través de salas de sentencia que se organizan según la materia. Como les contaba, el superior entiende en todos los recursos extraordinarios que se plantean en todos los fueros, por lo tanto hay como una organización interna según la materia, y también entiende por jurisdicción originaria y exclusiva en las causas contencioso-administrativas que se inician en la provincia. Entonces, en esta tarea los secretarios judiciales articulan permanentemente con las salas de sentencias que están a cargo de directores de despacho, lo que nosotros llamamos en la jerga directores de sala, que a su vez coordinan un trabajo interno en donde cuentan con un equipo compuesto en principio por un auxiliar de relatoría y por un cuerpo de relatores de sala. Haciendo ahí una pequeña aclaración de que, además del cuerpo de relatores de sala, los vocales del Superior Tribunal tienen la facultad de asignar o afectar a algunos de esos relatores a sus trabajos para que actúen a modo de relatores privados. ¿Cómo sería, por ejemplo, mi caso? Yo estoy afectada a trabajar para la doctora Rodríguez. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las salas están a disposición de todo el cuerpo de magistrados, algunos relatores podemos trabajar particularmente para un vocal. Aún así, la función es la misma, trabajamos de la misma manera, trabajamos como un equipo, articulamos permanentemente, estamos en diálogo constante y todo ese trabajo está de alguna u otra manera coordinado por una dirección de despacho, una directora de sala. Y vamos a ver en el caminito del expediente, en el recorrido que hace dentro del superior, vamos a ir viendo la intervención de cada una de estas secretarías y salas. Bueno, en lo que nos atañe a nosotros, la sala que nos interesa es la sala criminal laboral y de minas, en donde, si bien es una única sala, dentro de esa sala a la vez está subdividida en laboral y penal, que es por donde transitan los expedientes que vamos a trabajar quienes hacemos relatoría penal. Pero antes de ver cuál es el caminito que hace un expediente, vamos a ver cuáles son los recursos que pueden llegar al Superior Tribunal. Como les decía, el recurso de casación es por excelencia el que más caudal a lo mejor de trabajo implica. También, como en toda instancia, se nos plantean incidentes, revocatorias, aclaratorias, recusaciones o excusaciones en las que tenemos que entender. Se puede plantear ante el Superior Tribunal un recurso de queja por casación denegada, que es aquel que sucede cuando la instancia, bien sea de apelación o de alzada, declara inadmisible un recurso de casación planteado ante ellos. Entonces, como les explicaba la doctora Cárdenas el martes,
se puede plantear un remedio directo ante el órgano o el tribunal que debiera de entender, que en este caso en la casación sería el Superior Tribunal, para pedirle que revise esa declaración de inadmisibilidad y ver si está bien o mal denegado. Las acciones de revisión, que son una acción que se plantea cuando hay una sentencia firme pasada en autoridad de cosas juzgadas y en donde, si bien existe el principio de la seguridad jurídica, hay un hecho concreto o nuevos elementos de prueba o determinadas circunstancias que autorizan a revisar esa condena para evitar una injusticia. Igual las causales de procedencia están expresamente y taxativamente establecidas en el artículo 502. Otro posible recurso que se intenta ante el superior es el recurso de inconstitucionalidad provincial, que es cuando se pone en cuestión en el marco de un proceso y dentro de una sentencia la aplicación de una norma provincial que la parte alega está en contradicción o está violentando alguno de los principios, derechos o garantías de la Constitución provincial, para que se declare esa norma provincial inconstitucional y que tiene incidencia directa en el caso. A partir del precedente Londero y de un cambio de criterio dentro del Superior Tribunal, también, como adelantaba la doctora Cárdenas el martes, el Superior Tribunal entiende en carácter de tribunal de apelación, y aquí como apelación, aplicando normas del recurso de apelación, en los planteos, en las resoluciones que resuelven, valga la redundancia, habeas corpus y amparos. Tanto los habeas corpus como los amparos se tramitan por la sala penal, pero, repito, como tribunal de apelación. Entonces ahí también los relatores tenemos que sacarnos de la cabeza las normas del trámite casatorio y aplicar normas del recurso de apelación. Y por último, también entiende en las admisibilidades de aquellos recursos que se plantean contra las sentencias del propio Superior Tribunal de Justicia, cuando la pretensión de la parte es que las actuaciones se eleven y sean revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los recursos extraordinarios federales. Si bien esta admisibilidad es una admisibilidad particular porque requiere de un mayor análisis, de una profundidad que no la tienen por ahí tal vez otros recursos en otras instancias, son muchos los elementos a analizar porque es mucho más restrictiva la vía del recurso federal. Es un trabajo permanente del relator y relatora, no solo el análisis de los requisitos, sino también la redacción de las resoluciones que resuelven la admisibilidad, que como digo no son clichés, no son decretos, son resoluciones bastante largas. En lo que, o sea, si bien todo este es el caudal de recursos que manejamos relatores y relatoras, me voy a centrar a modo de ejemplo en uno solo, que por ahí es el que más cotidianamente vemos, que es el recurso de casación. Recurso de casación que, como también lo ha anticipado la doctora Cárdenas al hablar de los recursos ordinarios dentro del proceso, es decir, apelación y alzada, lo ha distinguido señalando que los recursos ordinarios son recursos de revisión amplia, en donde hay que agotar la máxima capacidad de revisión. Entonces no solo se analizan las cuestiones de derecho, sino también las de hecho y las pruebas. Este recurso, a diferencia de esos, por ser extraordinario, es un recurso limitado, restringido. Es restringido y limitado, sin embargo, es muy utilizado por los litigantes. Y si bien no es una tercera instancia dentro del proceso, hay ciertos principios o garantías constitucionales y convencionales que nos obligan a habilitarlo en muchos supuestos, particularmente en las sentencias definitivas cuando no hay doble conforme, es decir, no hay una sentencia del Tribunal de Juicio Oral y una sentencia de alzada que coincidan en lo resuelto. Hay que garantizar que el condenado, en ese caso, reciba un pronunciamiento idéntico por dos tribunales en el mismo sentido,
De ahí que en los supuestos en los que no hay doble conforme, este recurso abandona esa característica de extraordinario, de limitado, y nos obliga como superior tribunal también a analizar cuestiones de hecho y de prueba. Fuera de esos supuestos, en realidad el recurso tiene que limitarse solamente a abordar agravios o cuestiones vinculadas a la aplicación del derecho. Los motivos de agravio están previstos en el artículo 483, que son en principio dos, que serían la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada, y también cuando hay nuevos hechos o elementos de prueba que por sí solos o en conexión con los que se han examinado en juicio evidencian y manifiesten que el hecho no ha existido o que el imputado no ha cometido ese hecho. Otra de las causales también que está permitiendo la habilitación de este recurso es la invocación de la arbitrariedad, que no es un requisito previsto en el Código, no es un motivo previsto en el Código, pero que por jurisprudencia sostenida de la Corte Suprema es una causal también de revisión en el recurso casatorio. Volvamos entonces a partir del marco de cuál es el recurso que vamos a hacer caminar o transitar por el superior tribunal, a ver cómo transita un expediente. Por lo tanto, el recurso de casación es un recurso extraordinario que se interpone contra decisiones, bien sea definitivas del tribunal de alzada o de la Cámara de Apelaciones en determinados supuestos, cuando, por ejemplo, se discute la libertad del imputado, cuando son revocatorias de las de primera instancia e implican poner fin a la acción, a la pena, una medida de seguridad o corrección, o cuando deniegan un sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Recientemente, por un nuevo criterio del Superior Tribunal, también es revisable en casación los sobreseimientos revocados en la Cámara de Apelaciones que hubieran sido dictados en el Juzgado de Control y Garantías. En esos supuestos, entonces, las resoluciones de las cámaras también son recurribles en casación. Supongamos entonces que hay una de esas resoluciones en la instancia inferior, se plantea un recurso de casación, se admite en esa instancia, por lo tanto los autos se elevan al superior tribunal. ¿A dónde se elevan? Ingresan por la Secretaría Judicial número 1. Como les contaba, tenemos dos secretarías judiciales que intervienen en dos etapas del trámite dentro del superior. La Secretaría Judicial número 1, que actualmente está a cargo del doctor Rodrigo Reyes, va a entender en el trámite desde que las actuaciones se elevan al superior tribunal, formando, o sea, sean carpetas o expedientes, y hasta tanto la causa esté en estado de pasar a despacho para resolver. En esa primera etapa del trámite previo, se receptan las actuaciones o bien se receptan originalmente los escritos. Si es una acción de revisión, no hay ninguna carpeta que se eleve, es un recurso que se presenta directamente aquí. Y se carga en un sistema de libros, un sistema en libros y en un sistema digital. Se lo numera, hay dos libros de ingresos según el tipo de resolución que se va a dictar al finalizar. Si es una resolución, una sentencia definitiva, creo que la numeración va en el 20.000 y pico. Si es una resolución interlocutoria, va en el 3.000 y pico. Son dos libros distintos. Los recursos de casación siempre llevan la numeración del 20.000 en adelante. Y una vez que se le asigna el número, se le imprime una carátula de color blanca. Todas las carátulas en el Superior Tribunal de Justicia son de color blancas. Y se procede a la integración del tribunal que va a intervenir en esa causa. En principio, interviene el tribunal de sala. No he aclarado, pero bueno, el Superior Tribunal de Justicia se compone, según la norma constitucional, por un número impar, no menor a 5 miembros. Actualmente contamos con 3 miembros y 2 vacantes. En el supuesto de que estuvieran los 5, se integra con esos 3 que integran la sala por elección en cada año, y se integran supletoriamente con los otros 2 vocales restantes
en caso de que no haya mayoría. Hoy, como no están esos otros dos vocales que integrarían supletoriamente, se procede a un sorteo integrando vocales del fuero de las cámaras, primero de apelación, tribunal de alzada, y en el supuesto de que ya hayan intervenido en ese expediente, que es muy probable, también con los vocales del tribunal de juicio, y así vamos agotando instancias con vocales de otros fueros en el supuesto en que ya hubieran intervenido todos los que salen sorteados. Ahí es fundamental, cuando se notifican las integraciones del tribunal, que tanto relatores del superior como de las instancias inferiores tengan especial cuidado en revisar si nuestros vocales ya han intervenido o no, o si tienen alguna causal o motivo de excusación para plantearla en esa instancia. Luego esta integración, este sorteo, se les notifica a los propios vocales de que van a tomar participación en ese expediente, y a partir de ese momento se ponen los autos a oficina por un plazo que el código establece, que son 10 días, en donde las partes pueden venir a examinarlos, pueden ampliar agravios, pueden contestar un traslado. Una vez que, estando los autos a oficina, se remite esas actuaciones al Ministerio Público Fiscal también para que emita un informe o un dictamen. Una vez que el Ministerio remite el informe, se agrega al expediente. Como notarán, es un proceso muy escrito, hay poca oralidad en esta instancia, y agregado el informe del fiscal, se clausura la etapa de autos a oficina y se fija una fecha para que tenga lugar una audiencia. Esta audiencia se va a celebrar ante los vocales que componen la sala penal, y a diferencia por ahí de las audiencias de las instancias inferiores, no es una audiencia de contradicción, no es una audiencia a los fines de que las partes discutan los agravios o las contestaciones de agravios, sino que simplemente el código las fija para que las partes se expongan, informen oralmente al tribunal, dice el código, sus agravios contra la sentencia que traen en crisis. ¿Esto qué implica? Que se puede renunciar, digamos, a la audiencia, pueden presentar un escrito diciendo que desisten de que se celebre la audiencia y que pase directamente a resolver. Cuando la audiencia se celebra, la preside el presidente de la sala, que es el doctor Schroeder, como les contaba, y la guía el secretario judicial número 1, que es el doctor Rodrigo Reyes. Una vez celebrada esta audiencia, se labra un acta muy breve, dejando constancia de quienes han estado presentes, qué es lo que ha manifestado en general cada una de las partes, y eso se adjunta, firmado por todos los presentes, se adjunta al expediente junto con el soporte de audio y video donde queda la grabación de todo lo ocurrido en la audiencia. Al no ser una audiencia de contradicción, no hay posibilidad de réplica, por ejemplo. Es simplemente un espacio de exposición oral de los motivos. Una vez que termina esta audiencia, se incorporan estas actas, se incorpora el soporte de audio y video, la causa queda en estado de pasar a despacho para resolver. Es ahí donde el secretario, entonces, en un decreto, advierte este estado y lo remite a la Secretaría Segunda. La Secretaría Judicial Segunda actualmente está a cargo de la doctora Karina Chaú, y interviene desde el momento en el que el expediente queda en estado de pasar a despacho para resolver hasta tanto haya una sentencia y sea comunicada a las partes y haya sido publicada. Por supuesto que recibe, y además de ingresar esta recepción en su sistema y en sus libros, cumple el rol de efectuar recién ahora el sorteo del orden en el que los vocales que integran la causa van a emitir pronunciamiento. Efectuado el sorteo, se remite el expediente a la sala de sentencias, en este caso a la sala penal. Es la sala penal quien, en un trabajo coordinado permanente con la Secretaría, se va a encargar de hacer circular el expediente, distribuirlo entre los relatores que correspondan para el estudio
de la causa y para la redacción de los proyectos de sentencia que luego, firmados por los magistrados, se convertirán en la sentencia en la causa. La directora de sala de la sala penal es la doctora Liliana Gómez. Ella es quien coordina toda esta tarea. La sala muchas veces sirve incluso de nexo para acercar posiciones, que es una tarea muy necesaria en órganos colegiados en donde hay que alcanzar ciertas mayorías, más en el nuestro, que exige, a diferencia de la apelación y la alzada, como contaba la doctora Cárdenas el martes, exige una mayoría con 3 vocales. La doctora les contaba el martes que una sentencia de alzada puede salir con 2 votos y una disidencia. Aquí en el Superior Tribunal necesitamos 3 vocales que se pronuncien en el mismo sentido para alcanzar mayoría. Además, la sala mantiene una sistematización de los criterios del Superior Tribunal en la materia, e incluso la dirección de despacho o su auxiliar son quienes revisan los proyectos redactados por el cuerpo de relatores a los fines de advertir que no haya, digamos, incoherencias o incompatibilidades en criterios. Entonces, yo soy relatora, trabajo con la sala trabaja con la secretaría, y en ese camino de expedientes a mí me llega una casación. ¿Qué es lo que hago? En primer lugar, yo voy a hablar de mi experiencia. Aquí tengo compañeros relatoras del superior que tendrán otras técnicas o estrategias. Yo voy a contar no cómo se debe hacer, sino cómo lo hago en el día a día, ¿sí? Haciendo esa aclaración, también les queda habilitada la palabra por si alguien quiere aportar otra técnica, otra forma de trabajo. Yo voy a hablar de la mía. A mí, cuando me llega el expediente, lo primero que hago es registrarlo en un cuaderno que tengo, un libro de pases, en donde consigno el número del expediente, la integración completa, cuáles son los 5 vocales que van a intervenir, según el orden de votación, el recurso del que trata, cuál es la materia, la fecha de ingreso, y dejo un espacio libre para la fecha de salida y para alguna observación que pueda hacer sobre el expediente. En segundo lugar, establezco criterios de prioridad en el estudio de las causas. Muchas veces nos las determinan nuestros vocales. Por ejemplo, trabajar desde el más antiguo al más nuevo, o sea, en orden de ingreso, pero también, como tenemos, les mostraba, cuestiones de libertad permanentemente circulando, por ejemplo, dar prioridad a las apelaciones en habeas corpus, que se supone son cuestiones urgentes, son trámites que tienen que ser ágiles y que tienen otros plazos porque son recursos de apelación. Y dentro de las casaciones a las cuestiones de libertad, en donde hay personas privadas de la libertad, darle prioridad por sobre aquellas en donde la persona no está cumpliendo una medida de coerción, por ejemplo. Pero bueno, son criterios que o los determina el magistrado o por ahí en la práctica los vamos adoptando según la urgencia que hubiere, porque importantes son todas las causas, pero cuál es la urgencia en resolver. Cuando recibo entonces y determino con qué expediente voy a empezar a trabajar, lo primero que reviso es que se haya cumplido todo este trámite previo que les contaba que se cumple entre la Secretaría Judicial 1, que haya una integración del tribunal, que se haya notificado a las partes. Si en la causa interviene un niño, una niña o un adolescente, que se haya dado intervención al Ministerio Pupilar, que se le haya corrido traslado del recurso, si se le haya pedido un informe, que esté incorporado también el informe o dictamen fiscal. En síntesis, que efectivamente esté en condiciones de pasar a resolver la causa en relación a todas las exigencias del código. Y en esa instancia es en donde, cumplido el trámite previo, empezamos recién a verificar la admisibilidad del recurso. Y aquí hago un llamado de atención porque, a diferencia de la apelación a la alzada, no hay, previo a todo este trámite,
un análisis de admisibilidad apenas ingresa el expediente. De ahí la importancia que tiene el análisis de admisibilidad que hacen las instancias inferiores al momento de conceder el recurso ante el Superior Tribunal. Porque si en este punto, revisando las actuaciones, advertimos que se trataba de un recurso que no era admisible en casación, ustedes advertirán, observarán que ha habido todo un trámite, incluso sentando a los vocales a audiencia, que se podría haber evitado si se hubiera corroborado mejor los requisitos de admisibilidad. Así que en ese sentido es clave y es muy importante para nosotros el análisis que se hace en la instancia inferior al tiempo de conceder el recurso. En este reexamen de admisibilidad lo que verificamos es el plazo, verificamos, a ver, lo tengo aquí. Controlamos entonces el trámite previo y pasamos a un reexamen de la admisibilidad, en donde verificamos que el motivo por el que viene el recurso esté previsto en el artículo que les he leído, el 483. En principio, salvo las excepciones que también hemos aclarado al principio. También verificamos que sea impugnable objetivamente, es decir, que el tipo de resolución sea impugnable ante el superior. También les he contado que dice el artículo 485, que es decir, en los casos en que se trata de una sentencia de la Cámara, revocatoria de una de primera instancia, o una cuestión de libertad, o en los casos de sobreseimiento que ha aclarado. También verificamos la impugnabilidad subjetiva, es decir, que la persona o la parte que viene planteando el recurso esté habilitada por nuestro código en el artículo 487 para interponerlo. Y, por supuesto, el plazo de interposición, que es de 10 días, y la forma de interposición, es decir, que el escrito esté fundado. Como les contaba, es un recurso que se tramita por escrito. Si bien esta audiencia no es una audiencia de oposición o contradicción, por lo tanto es muy importante el fundamento escrito, así que hay que ser puntillosos en que cumpla con la forma prevista en el artículo 486. En lo práctico, a mí me gusta, una vez que hago este análisis, hacer una ficha de la causa. Algunas compañeras, la IBI, por ejemplo, lo hace en la compu, hace un resumen tipeando las principales cuestiones del expediente y de la resolución. A mí me gusta hacerlo a mano, me gusta escribir, entonces tengo un cuaderno especial en donde voy anotando todos los aspectos de cada una de las causas que implican un resumen del expediente y que no solo es útil para explicarlo al vocal cuando tengamos que ir a hablar con nuestro magistrado, sino también que sirve para la redacción y es como una guía, un mapa en donde uno va apuntando fojas, va apuntando fechas que sirven para el control, por ejemplo, de los plazos y demás. También uso los post-it, los papelitos amarillos o de colores para ir marcando en el expediente las resoluciones importantes y que sea más ágil el manejo del expediente. ¿Qué suele consignar entonces? Al igual que en el libro de ingreso, todos los datos, el expediente, número de tribunal, número de expediente, el tribunal que interviene, recurso, las partes, suelo poner quiénes son, una breve descripción del camino procesal que hace el expediente en las instancias inferiores, muy breve, para entender por qué llega al Superior Tribunal, los documentos clave, cuáles son las resoluciones, las sentencias, requisitorios fiscales, lo que fuera que haya que revisar, indicando esto, fechas, fojas, quién la dicta, qué dice el recurso de casación, y aquí es fundamental tener una lectura avisada en la determinación de cuáles son los motivos de agravio de ese recurso, pues por ahí vienen recursos de fojas y fojas y fojas y hay que leer todo y tratar de entender cuáles son los motivos de agravio, cuáles son los fundamentos de esos agravios. Entonces es una tarea también de lectura atenta y
que requiere una gran capacidad de síntesis, puntualizar los motivos. Indico también si hay reserva de la cuestión federal, por ejemplo, que me va a servir luego si es que me plantean un recurso extraordinario para el análisis de admisibilidad. Y qué es lo que dice la sentencia impugnada. Así, en breves puntos también, como para tener un panorama general de cómo viene el expediente, qué se me pide y qué es lo que viene diciendo el tribunal inferior. Una vez que tenemos la ficha de la causa, por lo general lo que hacemos los relatores es estudiar el tema antes de hablar con nuestros vocales. Como les mostraba al principio, el Superior Tribunal es un órgano muy complejo que tiene muchas funciones, además de la tarea jurisdiccional propiamente dicha, por lo tanto tenemos que optimizar los tiempos. Los vocales no solo tienen que atender las cuestiones de índole penal, sino los recursos de todos los fueros. El tiempo es sagrado, entonces al momento de encontrarnos con el magistrado para el que estamos redactando un proyecto de sentencia y quien en esta instancia tiene un grado mayor de delegación en la tarea de la relatoría, tenemos que ser puntuales, concisos, y de ahí que esta ficha previa nos permita no divagar, contarle lo importante del expediente y estudiar previamente cuáles son, primero, sus criterios, los criterios del Superior Tribunal en la materia, los criterios de la Corte Suprema en la materia o de otros superiores tribunales provinciales del país, pero también se nos plantean cuestiones de derecho de fondo en donde hay que ir con apoyo doctrinario y plantear cuáles son las posibilidades de resolución. Sucede que por ahí trabajamos con un vocal y conocemos sus criterios o vamos elaborando a lo largo de nuestro trabajo un mapa de criterios y podemos anticipar cuál va a ser su posición dentro de esa causa. Entonces podemos ir redactando un borrador de sentencia para presentárselo. Pero también sucede que cuando no es muy clara la situación o dudamos o hay una causa en donde no ha habido un pronunciamiento anterior de nuestro vocal o del Superior Tribunal, tenemos que presentarle todas las posibilidades y no solo no esperar que nos dé una respuesta sin haber estudiado previamente y orientar también cuáles son las posibles soluciones, pero siempre acompañado de normas, de precedentes jurisprudenciales, de doctrina en apoyo de estas posibles alternativas. De hecho, hay veces que vamos anticipando el trabajo y ya vamos con 2 o 3 proyectos de sentencia redactados para que él o la vocal decida. Estos proyectos, en general, son íntegramente redactados por los relatores y las relatoras, controlados, como decía, por la dirección de despacho de la sala penal y luego son firmados por el magistrado o magistrada y circulan junto con el expediente en las otras vocalías según el orden de votación que ha sido sorteado por la Secretaría Judicial número 2. Una vez que se alcanza la mayoría, que como les comentaba es de 3 vocales, es la Secretaría Judicial número 2 quien confecciona el original, digamos, el voto original, y quien se encarga de hacer circular ese voto original para la firma de los magistrados que han intervenido. Quiere decir que los relatores no tenemos esa función, ellos le dan el formato de acta acuerdo en los casos del recurso de casación, la protocolizan y luego lo archivan en sus libros de sentencia. Las sentencias del Superior Tribunal se identifican con una letra de serie y un número de resolución y una fecha. Generalmente van a leer que se cita resolución serie B número 173 de fecha tanto. La serie identifica cada una de las salas. La serie A es de la sala civil y comercial, la serie B es de la criminal, laboral y minas, y la serie C es de la contenciosa administrativa. Por ende, leyendo la letra de la serie ya podemos identificar de dónde proviene o de qué materia proviene la resolución.
Y el número de la sentencia es correlativo y es un número que se reinicia, se reanuda cada año. Por eso también van acompañados de su fecha, para que sea más fácil la búsqueda o la identificación. Para elaborar este borrador, lo que suele hacer la Secretaría es contactarse con los relatores que han escrito los borradores, para elaborar el original, perdón. Nos piden a nosotros los borradores y solemos acercárselos a través de un buzón compartido en las computadoras para que ellos puedan, digamos, protocolizarlo y darle el formato, que tiene un formato especial, es hoja 4, es una hoja más gruesa, tiene una letra particular. Seguramente si han visto alguna resolución o sentencia del Superior Tribunal se van a dar cuenta que tiene como una formalidad el voto original. Entonces, como advertirán, la tarea de relatoría en el Superior Tribunal tal vez a simple vista puede parecer menos compleja que la de las otras instancias, por cuanto no nos encargamos, como en apelación y alzada, de tomar las audiencias. Algunos relatores y relatoras participamos de las audiencias como oyentes, todo a pedido de los magistrados para quienes trabajamos, pero no somos audienciistas. Tampoco nos encargamos de las notificaciones, ni estamos articulando con otras oficinas o áreas, como por ejemplo los relatores de control y garantías o de juicio oral. Sin embargo, como les resaltaba, el grado de delegación por ahí que hay en la redacción de la sentencia es mayor, y si bien en todas las instancias la tarea de la relatoría implica un alto grado de responsabilidad, lo cierto es que aquí tenemos muchísima responsabilidad en materia de estudio del expediente y en estudio permanente del derecho procesal y del derecho de fondo, del derecho sustancial. Y también tenemos que tener ciertas habilidades, tips en la escritura, redacción y argumentación. Es por eso que quería, a partir de la idea de que la sentencia tiene una estructura flexible, de que no es algo rígido, sino que hay como un esqueleto que nos guía en la redacción, quería contarles algunos tips o herramientas prácticas que me sirven a mí en lo particular en el día a día para redactar estos proyectos borradores de sentencia. En primer lugar, tener a mano siempre nuestro marco de referencia para el estudio, nuestras referencias normativas. Anteayer, el miércoles, nos contaba cuáles son por ahí los códigos que tenemos a mano, las leyes especiales. Bueno, además de todo lo que ha nombrado Pili, del Código Procesal Provincial, del Código Penal, de las leyes específicas de procedimiento, nosotros consultamos permanentemente las constituciones nacional y provincial, los tratados internacionales incorporados a la Constitución y los que tienen carácter o rango supralegal, la jurisprudencia propia del Superior Tribunal, de nuestros vocales y de las integraciones anteriores también, la jurisprudencia de los superiores tribunales de otras provincias, la jurisprudencia de la Corte Suprema, y también la jurisprudencia y las recomendaciones de todos los organismos que integran el Sistema Regional de Derechos Humanos, y por supuesto la doctrina. Muchas veces nuestros vocales o magistrados tienen más coincidencia o les gusta más un autor o una autora, entonces tener en cuenta también las preferencias personales del vocal o las posturas y criterios que tiene, para tener a mano siempre doctrina acorde a esas preferencias. Es por eso que a mí me sirve ir armando un mapa de criterios, no solo del vocal o la vocal con la que trabajamos, sino también del tribunal, porque como cuerpo colegiado uno también tiene que anticiparse a que si en este proyecto de sentencia yo voy a decir blanco, lo más probable es que el otro vocal no coincida, y a saber de antemano cuál va a ser el tránsito de este expediente, porque yo, una vez que entrego mi proyecto borrador, me desentiendo y no vuelvo a ver el expediente, al menos yo.
Hay relatores que sí controlan los votos originales antes de que se firmen, pero bueno, no es mi caso. Tener entonces un mapa de criterios, no solo del vocal con el que trabajamos, sino también del tribunal que integra. Tener las bases de jurisprudencia propias y externas y las bases de consulta sobre normativa y doctrina. A mí me resulta práctico tenerlas en carpetas dentro de la compu, entonces tengo jurisprudencia, la carpeta, abro jurisprudencia del Superior Tribunal, jurisprudencia de otros tribunales superiores, jurisprudencia de la Corte, y dentro de esas carpetas voy sumando los documentos o los archivos con los resúmenes que me sirven para consulta posterior. Lo mismo con la doctrina, lo suelo hacer de manera temática. Y de igual forma, las resoluciones que redacto para la vocal con la que trabajo, las sentencias, también las tengo ordenadas por tipo de recurso, dentro del tipo de recurso por materia, como para que antes de empezar a estudiar haga un repaso de cuáles son los precedentes o qué es lo que viene diciendo la vocal en esa cuestión. Eso también sirve para hacer un análisis de coherencia interna dentro del criterio. Es fundamental tener registros, libros de ingresos y salidas para monitorear nuestro trabajo, esto nos sirve para tener criterios de abordaje de los expedientes. Fijar criterios de prioridad, como lo he dicho, las fichas de la causa, que también son útiles cuando ya no tenemos el expediente físico. A lo mejor volver y revisar. Nos pasa, nos llaman o nos preguntan los propios vocales muchas veces porque no hay mayoría y se fija un acuerdo plenario en donde tienen que reunirse los vocales a volver a discutir para ver si alcanzan o no esta mayoría. Es útil tener un resumen de qué es lo que pasaba en ese expediente, qué es lo que se ha resuelto, como para auxiliarlos en esa tarea. Y las técnicas de redacción o de escritura que bueno, si bien la forma de escritura depende mucho del criterio y de las preferencias de cada magistrado con quien trabajamos, y también depende de la impronta personal de cada una de nosotros, hay manuales de estilo o manuales de redacción que nos sugieren ciertas técnicas o tener cuidado con ciertas cuestiones, sobre todo porque también hay toda una tendencia orientada a que nuestras sentencias tengan cada vez más un lenguaje claro y entendible para la sociedad. Entonces creo que lo que hay que evitar son los extremos. No hay que caer en una escritura rebuscada, con términos muy complicados, utilizando mucho latín, o con abundancia de adjetivos, que por ahí los adjetivos tienen que estar fundados y son muy personales también. Cuando uno caracteriza algo con muchos adjetivos, hay que tener cuidado. O con oraciones muy extensas que diluyan la idea y no permitan comprender qué es lo que se dice, porque todo eso hace que el texto sea denso, sea difícil de leer y pierde el sentido porque no se comprende cuál es el argumento que se está dando. Pero tampoco hay que ir al otro extremo de hacer uso y abuso de términos coloquiales o reiterar permanentemente conceptos o ideas, porque la repetición, si bien la pensamos como una forma de enfatizar, lo que hace es diluir la fuerza, debilitar una idea. Así que algunos tips que por ahí apunto son, por ejemplo, que esto es muy propio del derecho, de la abogacía, ¿no? El iniciar todas las oraciones y los párrafos con la palabra que. Empezar una oración con que implica que esa es una oración derivada. Después vamos a tener el por lo que, de lo que, y no terminamos diciendo el qué. Entonces, por ahí evitar eso, que es una práctica propia del ejercicio, que ya está dicho por los manuales de estilo, que confunde más de lo que aclara. El uso abusivo de los gerundios, que la doctora Cárdenas nos decía el primer día, ¿no? El uso incorrecto de los gerundios, que son estos
estos verboides que terminan en endo, ando, yendo, y que implican simultaneidad. He traído un ejemplo, lo usamos mucho, lo uso también, así que hago mea culpa. Robo dándose a la fuga. Aquí hay una secuencia, hay un robo y una posterior fuga, ¿sí? Entonces no hay una continuidad de la fuga mientras se roba, ni una continuidad del robo mientras... Ese sería un uso incorrecto y nosotros lo abusamos, empezamos todos los párrafos con un gerundio también, que tampoco se empieza con un gerundio. Entonces tener cuidado de eso, del uso abusivo de los gerundios, de la cantidad de adjetivos, como les decía, es decir que algo es de tal o cual manera, es una posición personal y hay que ver si nuestros magistrados tienen esa posición personal y si podemos fundar ese adjetivo. El uso reiterado de participios, eso también es muy propio de nuestra escritura, el decir el artículo citado, el texto referido, es como hacer referencia permanentemente a algo que ya hemos dicho cuando se entiende que estamos hablando de lo mismo, o bien usar el mismo y misma, que son adjetivos que dicen que un sustantivo es igual o idéntico y nosotros lo usamos suelto, sin adjetivos. Por ejemplo, luego de la lectura se analizarán los puntos relevantes del mismo. ¿El mismo qué? ¿De quién? No es lo mismo decir el mismo escrito, aquí el sustantivo es escrito, se presentó en distintos juzgados, ¿sí? Entonces, tener cuidado con esos usos, el de la oración párrafo. Por ahí empezamos una idea y no la terminamos más y van 5 o 6 renglones y seguimos hablando de lo mismo. Cuando lo leemos en voz alta nos falta el aire, no tiene un corte la oración. Tampoco caer en el extremo de hacer una secuencia de oraciones de 3 palabras breves, porque también corta las ideas y distrae, sino buscar armar oraciones equilibradas, entendiendo que todas las oraciones que tengan la misma unidad temática conceptual forman un párrafo y que los puntos y aparte nos permiten organizar o estructurar un orden de ideas o de secuencia en el tiempo. No usar los puntos suspensivos, eso también, evitarlos en las resoluciones. Por ahí en la escritura de WhatsApp y demás los usamos mucho, pero en la escritura de las resoluciones o sentencias evitarlos, salvo que estemos transcribiendo una cita y de esa transcripción omitamos una parte. Entonces sí ponemos corchetes o paréntesis y los puntos suspensivos aludiendo a que ahí había algo más dicho, pero lo estamos omitiendo porque no es relevante. Usar las comas. Una coma le cambia el sentido a la oración. Entonces, utilizarla. Usar las comillas para citar cuando hagamos citas de autoridad, de doctrina, jurisprudencia, o bien cuando señalemos un discurso directo de un testigo, o lo dicho por la Cámara, o lo dicho por el Tribunal Inferior. Y también usar las comillas cuando queremos desligarnos de lo dicho por otro, de un término o de una frase dicha por el recurrente, dicha por el Tribunal Inferior. Nosotros solemos usar también entre paréntesis el sic, para hacer referencia, que no lo decimos nosotros, sino que estamos tomando algo dicho por otra persona. Y también lo ha dicho la doctora Cárdenas el primer día, el uso de los verbos. Es fundamental utilizar los verbos en pasado cuando estamos hablando de actos procesales que se han cumplido, utilizar el presente en la parte de la fundamentación y en la parte dispositiva sobre todo, y también tener cuidado según la instancia en la que estemos con el condicional, el habría realizado, hubiera realizado, cuando todavía no hay certeza, tener ese cuidado, no afirmar previo a la instancia de juicio oral un hecho o una acción, sino hablar en ese condicional. Citar siempre y en lo posible correctamente la doctrina y la jurisprudencia, no apropiarnos, no plagiar, no copiar, hacer las citas como corresponde.
y evitar el lenguaje androcéntrico, o sea, si estamos hablando de la imputada, nombrarla con el artículo que corresponde y no hablar en términos masculinos siempre en todas las sentencias. Creo que esos son más o menos las herramientas que desde mi práctica diaria les puedo compartir. Aún así están aquí compañeros y compañeros relatores que no sé si quieren aportar algo más a cómo es el trabajo en esta instancia, ¿no? Bueno, ahí ha llegado nuestra directora de sala, así que la presento porque me preguntaban por la doctora anteayer, la doctora Liliana Gómez, no sé si quiere aportar algo más. Bueno, entonces eso sería más o menos cómo es el tránsito en un expediente. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, alguna duda. ¿No? ¿Están tímidos? Bueno, pónganse con ganas de hablar porque ahora vamos a hacer una actividad final. Ya hemos transitado todo este caminito que nos graficaba la... Sí. Ah, perdón. Bueno, entonces, ya hemos transitado todo el camino previsto. Ahora quienes ya han hecho este curso unos años atrás, sabrán que en la última jornada hemos dedicado a evaluar todo lo visto y a tratar de armar una especie de mapa, de checklist, si se quiere, de cuáles son las tareas de relatores y relatoras, tanto generales como específicas de cada instancia del fuero. Por lo tanto, he traído el resultado del trabajo de este primer taller para que lo mejoremos. A partir de este cuadro que me van a ayudar a repartir, la idea es que leamos y vayamos completando de todo lo que hemos visto. ¿Qué falta? Déjame unito, Mariana. Gracias. ¿Qué falta aquí en este mapa? Sobre todo las compañeras relatoras de control y garantías de la banda que me han hecho notar que faltaban muchas cosas, así que me van a ayudar ahí a completar este cuadro. Y de paso nos sirve de alguna manera como una ayuda a memoria de la tarea diaria para ir controlando qué hacemos, qué no hacemos, para autorreflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas que por ahí las tenemos muy naturalizadas y las hacemos a veces de manera automática. No, allá. Igual lo voy a proyectar en la pantalla para quien quiera verlo. ¿Alcanza? A ver, bueno, ya vamos. Empecemos por las tareas generales. Vamos a leer las tareas generales a ver si nos hemos olvidado de consignar algo. Dice, tener ciertas cualidades personales, absoluta discreción, confidencialidad, trato respetuoso, lealtad, contracción al trabajo, responsabilidad y seriedad, solidaridad, todo eso que la doctora Cárdenas consignaba en la primera jornada. Conocer y estudiar constantemente el derecho procesal y sustancial, manejar la jurisprudencia local de la Corte, aprender a buscar y citar correctamente, tener una base de jurisprudencia propia, mantenerse actualizado sobre los cambios de legislación, asistir a magistrados y magistradas en lo que requieran, sea en el estudio del caso, en la elaboración de proyectos, en la búsqueda de información o de antecedentes, conocer los criterios de él o los magistrados con quienes trabajamos
Examinar la presencia o la ausencia de causales de excusación, que es algo que hacemos en todas las instancias. Efectuar el análisis de admisibilidad de distintos recursos, bien sea para concederlos o denegarlos, o reexaminarlos cuando son dictadas por el inferior. Manejar agendas de audiencias. ¿Qué más hacemos los y las relatores en general? Que nos falte aquí. Todas las instancias escriben proyectos de sentencia. Bueno, por eso, vamos a lo general. Aquí por eso decía asistir, sea en la elaboración, en el estudio, de manera general. ¿Qué más falta? Puede ser controlar plazo de los recursos. Muy bien, mantener control de plazos. También se días inhábiles, feriados, para controlar las audiencias. Sí, por suerte nuestro sistema, los plazos son continuos, salvo excepciones, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Sí, salvo determinadas excepciones donde la feria judicial interrumpe los plazos, en general son corridos. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Los criterios de prioridad. Bien. Por ejemplo, a modo de ejemplo. ¿Qué más? Bueno, si no se les ocurre, pasemos con investigación penal preparatoria y vamos viendo si surge, me indican y lo agregamos, ¿sí? A quienes trabajan en OGA o en los juzgados de control y garantías, sea de aquí capital o del interior, que tenemos compañeros también de Añatuya, tenemos compañeros de banda. ¿Qué falta? ¿Qué hay? ¿Qué tareas realizan dentro de la IPP que no está prevista en el cuadro como específica? Bueno, buenas tardes. Buenos días. Nosotros somos juzgados de control y garantías banda. Si bien hablamos con las chicas, ¿se me escuchan también? Sí. Si bien hablando con las chicas, a posterior del primer día de la IPP, obviamente cada circunscripción es de distinta estructura, y bueno, teniendo en cuenta lo que ha dicho el doctor García, nosotros tenemos tareas específicas en el relatorio. Hacer manda, la gente de OGA, por así decirlo, y nosotros sí tenemos asignado un juzgado, inclusive nosotros estamos asignados para el juzgado de control y garantía. Son 3 jueces, por una cuestión de trabajo, los empleados tenemos, estamos designados particularmente, pero ante la ausencia de algún compañero nos vamos reemplazando, y sí tenemos función exclusiva del relator. Yo les comentaba a las chicas que nosotros sí asistimos, capaz que no en el caso de la redacción de resoluciones, porque la mayoría de las resoluciones son orales, pero sí asistimos a los magistrados cuando difieren las resoluciones. Entonces, escuchan a las partes en la audiencia y al momento de dictar la resolución sí asistimos a la búsqueda de jurisprudencia, buscamos el criterio de lo que ha dicho la Cámara de Apelaciones, en algunos casos que se haya sido apelado, criterios de superior, o sea, vamos viendo que hay doctrina con que se puede justificar, entonces sí hacemos tareas específicas de relatoría. No tenemos grandes, a veces sí también hacen por escrito las resoluciones, estamos también pendientes de los plazos, porque tenemos plazos, y compartir dentro de una tarea, ahí obviamente falta
particular, regulación de honorarios, trabajamos con exhortos, nosotros, en el caso que venga alguna parte de alguna manda judicial de extraña jurisdicción, trabajamos con exhortos, trabajamos con capturas, hacemos capturas, hay que hacer las comunicaciones, ellos cuando hacen el secuestro con el extraña jurisdicción también hay que hacer las comunicaciones, hacer oficios, si notificamos, que más hacemos regulación de honorarios, constitución de participación amplificada, o sea, tenemos muchas tareas además de los allanamientos para secuestro y detención. Y compartiendo con las compañeras de Cámara de Juicio Oral, teniendo en cuenta estos 4 días, compartimos el tema de los detenidos. O sea, el detenido nos hace movilizar mucho. Entonces eso también es una tarea nuestra cuando tiene la persona detenida a cargo del juzgado y se mueve mucho porque empiezan con los aeropuertos, con las cartitas que envían para tener entrevistas. Hay que ir a ver, por más que el magistrado no puede tener a ver la carpeta boca, qué es lo que tiene, cuánto ha sido, hablar con él. O sea, se habla también mucho, nosotros hablamos mucho con Defensoría, OMAS, o la misma Fiscalía, porque hay que darle la solución, quién está en huelga de hambre, ver cuál es la situación, el informe, los traslados. O sea, el detenido hace mover mucho al relator, por lo menos a nosotros en su control, inclusive fuera de hora, cuando se suscita alguna cuestión, que han tragado algo, que están enfermos, los domiciliarios también hacemos mucho por soluciones domiciliarias. La verdad que el criterio de que si es oral o escrito depende de la urgencia que pueda llegar a tener la situación a resolver el magistrado. Los arrestos domiciliarios normalmente empiezan por relatoría y concluyen por obra, pero es un criterio para qué, para no desperdiciar, por así decirlo, una audiencia que cuando ingresa, bueno, que tiene el social militar, el informe médico, no lo tengo, que vamos haciendo por relatoría y el resolutorio va por audiencia, o sea, amerita la urgencia, se lo hace por escrito, se libran los oficios para pedido de torcer. O sea, cuando hay un imputado, ahí sí trabajamos más del relator. Perfecto. Después de la situación de encierro, entonces se está a cargo del magistrado y eso nos impugna. Si se amotinan, ahí vamos con jueces a ver, tomar nota, nos ha tocado ir a algún motín, alguna cosa, de decir, bueno, vamos, tomamos lista, cuál es la situación, porque obviamente siempre el magistrado lo requiere. No hacemos audiencias, eso sí, no hacemos eso netamente de boga, pero si hay una audiencia que el magistrado considera que es necesaria la presencia para tomar nota, y bueno, y después se charla. Y también tenemos mucha participación porque concomitantes con las audiencias privadas tenemos el despacho, que le llamamos ingresa por obra, y todo lo que es para después pasa por el relator. Pero eso va a la par de las audiencias. Entonces, como te pasa a vos, tenemos 2 milésimas de segundo para decirle al juez, escuche, venga, ¿qué hacemos con esto? Obviamente tenemos criterios centrados que uno lo va trabajando, pero que queda, pues, para que su secretaría haga la firma, y hacemos con las notificaciones, pero si vamos haciendo por ahí también, vamos reemplazando, por así decirlo, al magistrado, porque después si no sale de las audiencias, tiene que quedar con el despacho, son 5 o 6 de la tarde y seguimos trabajando. O sea, también, bien, perfecto. Nosotros sí tenemos una participación capaz que no tanto en la confección de una sentencia, con más estudio, como la cuestión de saber un poquito más de la doctrina. Sí tenemos que saber, también trabajamos con el Poder Procesal Civil, trabajamos con el penal, trabajamos con... Sí, eso en general me parece de toda la legislatoria. Ver las
bueno, tenemos cercanía de oficinas y por ahí cualquier cosita nos podemos seguir cómo es esto, porque sí. Tampoco a veces, bueno, el tiempo te da para que te sientes a estudiar, pues, lo tratamos de hacer, pero la vorágine es bastante. Sí, es mucho más dinámico, tal vez. No tanto, pero porque Sí. como decía ya la compañera, lo tengo todo para hacer. Todo para hacer, perfecto. Bueno, te agradezco un montón hablar desde la primera persona, qué es lo que hacen, contarnos, para complementar un poco todo lo que venimos viendo, es muy valioso. He tomado nota de todo lo que venías hablando, creo que lo he tratado de puntualizar, pero por una cuestión... Permisos, bien, ya lo agrego. Y... Bien, renuncias de profesional. Bueno, sí, pero es algo común también. Bien. Juicio oral. Aquí hay un montón de relatores y relatoras de juicio. Cuéntenme si falta algo de lo general, de lo específico. Así avanzamos porque la hora nos va a correr en cualquier momento. Sí. Bien. Salvo notificaciones, eso sí, ordenar, codificar la firma, algo en cuanto a las medidas cautelares, si los requisitos de decisión preventiva o no, facilitación, todo lo que fue de elevación a juicio, el control, todo por escrito, en el caso mío con lo que fue, así que prácticamente de todo lo que hacen, pero en el caso mío es Perfecto. todo Bueno. eso por atrás. Gracias, Pat. ¿De juicio oral? Sí. Sí. Una de las diferencias que quería aclarar, por ejemplo, nosotros no somos relatores exclusivos de ningún juez. Todos trabajamos para todos. Si falta cualquier juez que pide un proyecto de sentencia, vemos una mesa de entrada, hacemos respetos, resoluciones de medidas cautelares, cédula, oficio. La verdad que sí hacemos todo lo que hace el juicio oral, apelaciones. Pero principalmente esa diferencia, no trabajamos a la un juez en particular. Asistimos en este caso a 10 jueces nosotros. Perfecto, ahí lo agrego. Juicio oral, ahora sí. Ahí lo que falta es lo que hacemos nosotros, intervenimos mucho en la querella ¿no? Sí, porque la querella por calumnia e injuria y servicio. También nos toca mucho los habeas corpus, los amparos. Sí, eso creo que es general. Son ya especificidades de tipos de recursos o acciones. Aquí vamos a centrarnos en la tarea práctica, en el hacer cotidiano, pero sí, la intervención de que las querellas por calumnia e injuria es propia del Tribunal de Juicio Oral, así que está bueno agregarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer una continuidad de las carpetas hasta que no sean sentencias definitivas. El seguimiento en materia de ejecución. Porque una vez que ha sido pasado por un determinado tribunal, nosotros continuamos con esas causas hasta tanto sea sentencia definitiva. Por lo tanto, si en alzada está un determinado tiempo, todo lo que implica permiso, pedido de libertad condicional, servicio transitorio, todo vuelve a volver a lugar originario hasta tanto haya una resolución del órgano superior. Y lo mismo pasa en las etapas intermedias. Cuando nuestros vocales son el tribunal unipersonal de la etapa intermedia, hasta tanto tenga la fecha de juicio, siguen los vocales tramitando todo el mes hasta el día que empieza el juicio. Así que hacemos muchas cosas. Estamos agotando. Ha quedado claro con la exposición de Pilar. Bueno, apelación y alzada. ¿Hay compañeros relatores de apelación y alzada aquí? Creo que se han ido porque tenían audiencia. Los he visto temprano y han volado. Ah, vos. ¿Cómo estás? De la Cámara de Apelación y Alzada. En general, todos los puntos que están puestos aquí se hace toda esta función. A diferencia de los otros relatores, nosotros tomamos las audiencias. Sí, está ahí aclarado. También ahí está puesto
se toman las audiencias y sí, en general todo lo control de el segundo control de admisibilidad de los recursos que se hace, de intervención de nuestros vocales anterior, encima hay que tener en cuenta que aquí se divide la Cámara en Tribunal de Apelación y Tribunal de Alzada, como lo explicaba la doctora Cárdenas, que nuestros vocales no hayan intervenido ya como vocales de apelación o en el Tribunal de Apelación. Tenemos que advertir eso y en ese caso exposición para entender el caso, todo eso, pero generalmente, obviamente, con todas las funciones o las tareas generales que se han dicho anteriormente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, casación, ¿qué falta? Me parece que lo que falta es revisar los criterios de cada vocal y también ver si hay una influencia del señor tribunal, del deporte, desde local también. Sí, yo le he puesto en generales porque creo que en toda tarea de redacción que implique elaboración de algún proyecto hay que hacerlo. Capaz que en nosotros se maximiza esa tarea porque es mucho más escrita y en lo concreto es de estudio del expediente y de redacción y argumentación. Sí, Doc. Se han hablado sobre el tema del acceso a la jurisprudencia. No hemos llegado, a ver, la pausa que hemos tenido ayer nos ha hecho eliminar una parte que estaba prevista, que era el uso de las bases de datos jurídicas del Jurizán y el acceso, en la búsqueda de jurisprudencia. Por ahí sería bueno instar a la Escuela de Capacitación, a la Secretaría de Información Jurídica que dicten cursos específicos sobre el tema, pero... Constantemente estamos diciendo que los criterios del superior tribunal en materia de interpretación de normas, de alcance de normas, es lo que, digamos, los criterios que tienen que seguir las instancias. A veces la dificultad de acceder al último criterio del superior tribunal sobre determinada cuestión, por ahí también es una dificultad con la que a diario nos encontramos quienes estudiamos los expedientes y tenemos que hacer los proyectos. Tal vez quienes estamos en el Superior Tribunal de Justicia los conocemos fácilmente porque tenemos ahora en las otras instancias, yo también, en la sala también atiende otros fueros, en laboral y en materia de apelación de amparo, constantemente nos están preguntando por qué, es como, cuál ha sido la última sentencia o criterio del Superior Tribunal, más en el tema penal, cuestión de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, por tirar un tema que seguramente ya está súper conocido, pero básicamente a la que creo que tenemos acceso todos, o debería ser así, es Jurizán, que es la base interna y que donde se cargan todas las del Superior Tribunal en materia penal. O sea, ahí no hay una selección de ningún tipo, entonces es una base que ustedes por lo menos tienen que procurar que se la actualicen, porque es una herramienta con, bueno, algunas dificultades en la forma de búsqueda, pero es por lo pronto creo la que tenemos todos para entrar, digamos, y estar actualizados. Sí. Todo lo que es materia de lo demás, de cuestión de evaluación de prueba y demás, ya depende de cada magistrado y demás, pero en materia de interpretación de normas, de alcance de normas y criterios de fondo, es muy útil. Es esa, porque sí. Yo entiendo que hay a veces, ¿cómo sabemos qué es lo último que ha dicho el Superior Tribunal sobre determinada cuestión? Sobre todo a nivel de tribunal de alzada, digamos, de recurso de alzada, o también en materia de tribunal de juicio oral. Sí, Jurizán, a ver, el sistema, como lo venimos repitiendo desde el primer día, tiende a la oralidad. Entonces, es muy difícil compendiar y publicar las resoluciones que se dictan en las instancias en donde se resuelve oralmente, control y garantías,
E incluso las de juicio oral y las de alzada tampoco están bien compendiadas en el Jurisam. A diferencia de, por ejemplo, el fuero civil, en donde las sentencias de cámara sí están todas. Pero para conocer criterios del Superior Tribunal, el Jurisam es clave porque ahí sí todas las sentencias dictadas por el Superior Tribunal mediante la Sala Penal están cargadas, se va actualizando. Ahora cuando te instalan el Jurisam, te ponen además el ejecutable para actualizarlo vos y te recomiendan que lo hagas cada 15 días porque están subiendo permanentemente las sentencias que se pueden publicar. Así que sí, es una herramienta muy útil. Fuerte, Pi. La consulta de la Secretaría Jurídica, ellos auxilian con algún criterio, Sí. material bibliográfico muy actualizado y actualmente tienen un sitio web para la exposición. Perfecto. Bueno, ¿algo más antes de cerrar este encuentro? ¿Les sirve? ¿Les parece útil este cuadrito? Bueno, lo completan y se lo llevan, y si no, con todos los agregados que acabo de hacer, se lo voy a pasar al Centro Único para que lo tengan disponible si lo quieren pedir. Bueno, eso es todo por hoy. Todas estas clases están grabadas, van a ser editadas y se las va a subir al canal de YouTube del Centro Único para que puedan ver las veces que les haga falta, sobre todo a la gente del interior, de las distintas jurisdicciones. Bueno, eso. Bueno, buenos días a todas, a todos. Como ha comenzado en forma... Perdón. Sí. Bueno. Mis años de docencia hacen que se me escuche de todos lados, aunque eso me genera problemas matrimoniales, porque mi marido dice que hablo como que siempre doy clases. Entonces, bueno, cuando tienes 36 años de hablar en auditorios, entonces es medio difícil terminar con el sesgo. No, simplemente primero agradecerles a quienes han organizado todo esto. Ahora bajo la dirección de la nueva directora, permítanseme la redundancia, la doctora Soria Vildósola, he cometido una omisión el otro día de no nombrarlo Pili, porque en realidad nosotros nos levantábamos con mi coequiper de investigación en el hotel para tratar de estar a las 8, y entonces las camas del hotel estaban totalmente desordenadas, entonces me afligía porque no salga eso en la cámara. Estaba más pendiente de eso, de lo que realmente tenía pensado decirles como palabras de inicio. Entonces, como estaba pendiente, y después al final ha salido esa luz que venía de la ventana, y no, la verdad que cuando lo he visto no me ha gustado. Pero bueno, es lo que uno intenta, simplemente reconocer también la labor de Pili, que también nos acompaña desde la primera edición. Agradecerle a la doctora Cárdenas nuevamente, a Romina, bueno, a todos los que han participado, al doctor, que lo hemos incorporado también este año porque le hemos querido dar otra impronta desde la OGA, y espero que todo este tipo de capacitaciones le sirva a la gente nuestra, que esa es la orientación, pero también a la gente que está estudiando en la Universidad Católica, que también han tenido la oportunidad de participar. La idea es justamente hacer un trabajo de lo que se llama extensión en materia de capacitación, de educación. De hecho, las universidades tienen un área de extensión. Bueno, nosotros también, dentro del Centro Único de Capacitación, tenemos o queremos darle esa impronta de extensión. ¿Por qué? Porque no somos
islas, las organizaciones, las instituciones no somos islas que estamos fuera de la sociedad, sino adentro de la sociedad e incorporando a la sociedad, aunque en esta interrelación, en este feedback entre las distintas organizaciones, mejorar los servicios, en este caso, mejorar el servicio de administración de justicia. Espero que todos y todas lo hayan aprovechado. A nosotros nos sirve desde la conducción para no solo generar espacios de participación, sino de reflexión sobre la mirada de todas nuestras tareas cotidianas. Y bueno, la idea es que a partir de aquí también se generen grupos como para que en forma periódica podamos estar contactándonos, generando otros espacios donde quizás no sea como foco la capacitación, sino el compartir experiencias sobre todos, en mesas redondas o en espacios de discusión que no sea que uno diserta, sino que tiramos un tema y lo podemos ir desarrollando. De esa manera vamos a crecer en nuestras prácticas y, como siempre digo, vamos a mejorar el servicio de justicia para todos los santiagueños y las santiagueñas, que ese es el objetivo del Centro Único de Capacitación. Así que muchas gracias por el entusiasmo, por venir todos estos días, dejar de hacer las cosas que estamos haciendo habitualmente. A la gente de tribunales, bueno, le ofrecemos la posibilidad de que se lo haga, como siempre digo, en servicio, capacitación gratuita y en servicio, o sea, durante la hora de trabajo, porque no tengan que disponer de otro tiempo para venir, y por lo tanto, y ojalá que sea muy fructífero y que después los justiciables y los operadores jurídicos sientan que esta capacitación también les ayude en su tarea diaria. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a la doctora Ana Rosa por sus palabras, que creo que ha dicho todo. No queda mayormente mucho para decir porque ella ha articulado perfectamente bien la labor que se ha hecho, justamente esta labor que tiene, como ya lo ha dicho la doctora, como base articular todas las etapas dentro del foro penal, y que es la gente que trabaja en el foro penal y los alumnos que Dios quiera algún día puedan incorporarse también a la justicia, se conozcan y vean todos los clivajes que existen y todas las fortalezas que existen en las distintas etapas que se dan dentro del foro penal. Que se conozcan y, como la doctora muy bien lo ha dicho, que puedan conversar, articular, plantear los problemas que se tienen, que muchas veces cuando uno no habla, cuando no se conocen, cuando no existen estos espacios de diálogo, que es lo que desde el Centro Único tratamos de brindar, a veces es como que estamos trabajando como teléfonos descompuestos. Entonces es importantísimo esto que se está logrando, que estamos tratando de hacer desde el Centro Único, y les doy gracias a todos los que han venido y a todas las que han estado presentes, poniéndole un plus al trabajo que hacen todos los días, y también entendiendo que todos tenemos problemas desde el lugar donde estamos trabajando. En todas partes hay problemas, hay falencias que el diálogo puede ayudar a superar. Entonces les agradezco a Pilar, a Romina, a Mariano y a Ana, que no está presente hoy con nosotros. Gloria. A Gloria. A Gloria. A Gloria. Bueno, sí. La verdad que ella nos sigue ayudando a pesar de ya no pertenecer, pero ella sigue con ganas de aportar. Así que bueno, muchísimas gracias. Nada más. Presente para la FOMI, para la doctora, para Mariano y
Bueno, mi nombre es Ramiro Albornoz, nosotros somos de la Universidad Católica y del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Poder Judicial que nos ha dado la oportunidad, en conjunto con la Universidad Católica, de estar presentes y de asistir a este taller. La verdad que una experiencia más que enriquecedora, porque hemos tenido la posibilidad de conocer aspectos no solamente técnicos, sino prácticos de las labores de los relatores en el aspecto penal. Y bueno, vamos a seguir participando en las diversas ramas, así que muy contento de haber formado parte. Buenos días, mi nombre es Fátima Figueroa. La verdad que lo que más me llevo es que ha sido muy enriquecedor, digamos, escuchar las experiencias propias de los relatores para poder entender cuál es la labor. El curso ha sido muy dinámico, se ha entendido muy bien todos los temas, así que estoy muy agradecida por la oportunidad. Hola, mi nombre es Sofía Arias, soy consejera estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. La verdad que estamos muy contentos por estos encuentros, y un mensaje de todos los estudiantes es que se sigan haciendo estas capacitaciones, que están muy buenas y nos sirve también para conocer un poco de lo que sería nuestra práctica cuando nos recibamos, así que estamos muy contentos y muchas gracias. Bueno, queremos agradecer al Centro Único de Capacitación, al Superior Tribunal de Justicia por convocarnos, por permitirnos participar de este espacio, contar nuestras experiencias cotidianas y esperamos que haya sido de utilidad. Además, agradecer que siempre se generan estos marcos de capacitación y de diálogo entre pares.